Bienvenidos a Una Canción a la Vez. Una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones, de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra. Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto. Grandes cambios está sufriendo nuestra querida industria, pero estoy convencido de que podemos salvarla una canción a la vez. Hoy tenemos como invitado a un cantautor extraordinario. Su voz, su guitarra y sus canciones ya forman parte de la historia personal de millones en el mundo. Vendedor de cientos de miles de discos, ganador de un Grammy Latino y otros premios, sus canciones también han sido grabadas por muchísimos artistas. Hay quienes dicen que su música los ha ayudado a hacer más llevadero el peso de la cotidianidad y a sobrevivir las contradicciones del amor. ¿Quién es este autor quien casi 40 años después de su primera canción todavía es capaz de decir hay que salvar a los que sueñan? Bienvenido a Amaury Gutiérrez. Encantado de hablar contigo y bueno, gracias por esas palabras. Son elogios que no merezco. Parece el lugar común, pero así lo digo de corazón. Amaury, ¿te acuerdas de lo que sentiste la primera vez que te diste cuenta que podías escribir una canción? Yo empecé a escribir a los 17 años, ¿sabes? Cuando estaba en segundo año de la música, de estudiar música en Santa Clara, en Cuba. Y lo que sí recuerdo es ya cuando tenía como 19 años, que ya tenía bastantes canciones escritas, tenía unos cuantos poemas musicalizados, sobre todo de poetas amigos míos, sobre todo de un poeta amigo mío que se llama Fran Abeldo Pico, acaba de morir hace poco en Cuba, una tristeza infinita. Y entonces, bueno, en esa época yo tenía, ¿sabes?, unas cuantas canciones, y yo cantaba mis canciones a mis compañeros de estudio, a mis maestros, y entonces ellos se quedaban mirándome así, me decían, ¿eso lo escribiste tú? Y yo veía la cara de asombro y de admiración, ¿no? Entonces yo dije, wow, esto es la cosa más linda del mundo. Yo, por aquí me voy, ¿no? Esto es lo mío. Pero sí recuerdo eso, esa alegría, ¿no? Ese asombro de ambas partes, ¿no? Y eso es un recuerdo fascinante. Ahora que estás hablando de eso, ¿qué sientes cuando vas a mostrar una canción nueva por primera vez? Es un miedo terrible. Y ese miedo yo creo que es respeto al que va a escuchar, ¿no? Porque uno se siente alegre a veces no, casi siempre, cada vez que escribe algo, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, la última palabra la tiene el que escucha, que es el público, ¿no? Wow. Y entonces una canción es o no es a partir de que la escucha la gente. No importa lo que tú pienses de la canción que escribiste. Eso no importa. Porque ¿qué hace que una canción sea buena o mala? No es tu criterio. No. Es el criterio de la gente que escucha. A través del medio que sea. Puede ser que la gente la escuche en vivo, puede ser que la escuche a través de cualquier medio, puede ser radio, puede ser internet, ahora no, en estos tiempos. Pero para mí la última palabra la tiene quien escucha la canción. Después que te mudaste para Miami, yo sé que viviste antes en México, el sentir que, bueno, para estar en lo que está pasando, tengo que empezar a escribir por encargo. He visto entrevistas tuyas donde tú dices que no te ha ido bien con eso y que más bien la gente te ha grabado canciones que ya tú escribiste para ti mismo. ¿Cómo tú percibes lo de escribir por encargo? Porque hay muchos mitos al respecto. Sí, hay gente que lo hace. O sea, hay gente que lo hace con una maestría tremenda. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de escribir con Piloto. Para mí es uno de los más grandes. Para mí y para todos nosotros. ¿Sabes? Piloto, sí, para nosotros es como un maestro, ¿no? Y lo admiramos, sí, todo y lo queremos y lo, sí, respetamos mucho todos. He tenido la oportunidad de escribir con Omar Alfano y con otros, ¿no? Gente que yo respeto mucho. Y entonces yo me doy cuenta de que ellos son unos verdaderos maestros escribiendo por encargo o como sea. Yo he intentado varias veces, de hecho no es que lo he intentado, lo he hecho varias veces, he escrito por encargo. Y sencillamente, para mí, las mejores canciones que he escrito no son las que he escrito por encargo. De hecho, he tenido menos suerte con eso. Cuando he mandado canciones que he escrito para mí mismo, he tenido más suerte y me han grabado más. Tuve una experiencia buenísima con Alejandro Fernández, en un camerino en el Auditorio Nacional, una vez que él había terminado uno de sus shows. Y fui ahí a conversar con él. Y entonces yo le estaba diciendo que yo le había mandado varias canciones. He intentado varias veces que ese artista me grabe canciones, porque yo lo admiro mucho. Y entonces nunca ha sido posible. Y él me dijo, Amaury, el problema es que yo veo que las canciones que tú me mandas no son tan buenas como las que tú cantas. Wow. Me habló con toda franqueza. Me dijo, cuando vayas a mandarme canciones, mándame canciones que tú cantarías.
Y entonces eso fue una lección para mí, ¿no? Fue una confirmación, ¿no? De que me va mejor cuando mando cosas o cuando canto cosas que escribo para mí y punto, cosas que yo cantaría. Mira, qué importante lo que tú estás diciendo. Estos días yo estaba pensando que es importante que tú sepas qué tipo de compositor tú eres. Fíjate, es verdad, Jorge Luis Piloto, Claudia Brandt, son compositores que tienen una sensibilidad y un oficio tan claro y hacen increíbles canciones. Pero es importante, y esto para como tal vez para las nuevas generaciones, que sepan que, wow, compón para ti y vas a llegar a donde tú quieres. Otros compón para otros. Sí, mira, en el caso mío, por ejemplo, yo vengo de una escuela de composición y de canto, que es la trova cubana. Entonces en la trova casi nunca te sientas a escribir con nadie, escribes tú solo, te juntas después con unos amigos y cantas en una peña, pero en Cuba no existía lo que existe aquí, de que yo me junto contigo, por ejemplo, y decimos vamos a escribir una canción para tal artista. Eso yo lo aprendí en México y sobre todo en Estados Unidos, ahora que vivo aquí en Miami, ¿no? ¿Cuál es la función de la música para ti? Bueno, a ver, la música es una de las cosas más grandes que Dios ha creado. A través de la música hay un trasiego desde el escenario hacia abajo y viceversa, y en todas direcciones, porque la música es una cosa increíble que traspasa muros, traspasa fronteras, traspasa idiomas. Déjame contarte algo. Cuando estábamos en Cuba, que es un país tan cerrado, Cuba es una cárcel. O sea, Cuba es como Alcatraz. Y entonces nosotros teníamos la posibilidad de escuchar música, que la música que ponían en las emisoras cubanas, ¿no? Que era música censurada. Había mucha música que no podíamos escuchar. Entonces la que no podíamos escuchar, la escuchábamos a través de FM. Las emisoras americanas que entraban por la radio. O sea, tú agarrabas una vara de madera, ponías un perchero en la punta de la vara y con un cablecito de ese perchero a la antena de tu radio, entraban las emisoras del sur de la Florida, del sur de Estados Unidos, de New Orleans, o sea, de todas esas emisoras en inglés, y tú escuchabas aquella música y yo me imaginaba un país maravilloso. Yo decía, este país que produce esta música tiene que ser un país fabuloso. Y entonces a través de la música yo me imaginaba este país, me imaginaba Inglaterra, me imaginaba Holanda, me imaginaba España, me imaginaba México, me imaginaba Venezuela, me imaginaba Sudamérica, me imaginaba el mundo. Y sobre todo el mundo anglo, ¿no? Porque esa música que escuchábamos por FM casi toda era música en inglés. Y entonces a través de la música tú te puedes imaginar esos mundos, esos universos. Y entonces la música es una cosa fabulosa que te puede llevar a imaginarte cosas, a ver imágenes. Estamos hablando de que la música es solo sonido, pero la música te sugiere imágenes, te sugiere paisajes. La música es una cosa increíble. Fíjate que la música hizo contigo lo que ahora tu música hace para miles de personas. Qué cosa tan especial. La música te hizo, te salvó de ese día a día en esa cárcel que tú dices que... Yo quisiera imaginarme por un momento, porque cuando yo estaba en Cuba, que yo escuchaba, por ejemplo, las emisoras de Miami en español, y yo escuchaba a Willy Chirino, yo escuchaba a Gloria Estefan, escuchaba a John Secada, y yo escuchaba a Ricardo Montanero, escuchaba a Ilan Chester, Franco De Vita. O sea, yo escuchaba esa música y decía, wow, Dios mío, o sea, algún día yo podré formar parte de eso, estar en ese mundo. Yo me erizo diciéndote esto. Y entonces yo me imagino lo que pueda sentir un joven cubano de 15, 16 años que escuche mi música en Cuba en estos momentos. Yo quisiera imaginarme, ver cómo ocurre, ¿no? Eso en este momento. No he tenido la oportunidad porque no he ido a Cuba y no pienso hacerlo hasta que no cambien las cosas, y si las cosas no cambian, pues quizás no lo haga nunca. Lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero puede pasar. Y entonces, pero de cualquier manera, aunque yo no vaya a Cuba, yo quisiera imaginarme, quisiera ver cómo se siente, ¿no? Sí, y es probable que en este mismo momento haya un chico de 15 años oyéndote decir esto y conectando. Qué bonito. Yo creo que nosotros los compositores somos los verdaderos viajeros del tiempo. Somos capaces, escribimos canciones que hoy en día no sabemos ni por qué las hacemos y lo entendemos después. Increíble. Es increíble. Sí, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, yo me acuerdo cuando estaba, y vuelvo a hablar de lo mismo o de algo parecido, ¿no? Cuando estaba empezando en la trova en Santa Clara, o
sea, cuando me evaluaron, porque en Cuba te evalúan para todo. Entonces, para entrar en el movimiento de la nueva trova, te hacían una evaluación. Y entonces era terrible. O sea, ese día yo me acuerdo como si fuera hoy, tenía 18 años. Entonces, esas personas, esos muchachos, eran gente muy jóvenes también, los que me evaluaron. Un poco más viejos que yo, pero eran jóvenes en esa época, ¿no? Los que me evaluaron, ellos fueron los primeros que me pusieron música de Fleetwood Mac, de Supertramp, de Stevie Wonder. Ya yo lo conocía, lo ponían en la radio en Cuba, ¿no? Era uno de los artistas que ponían en la radio. Pero yo me acuerdo cuando yo escuchaba Fleetwood Mac y yo decía, wow, qué cosa más fabulosa, ¿no? Wow. Y entonces, a través de la música, tú puedes imaginarte paisajes, puedes imaginarte una calle sin haber visto una película. Yo escuchaba una canción de Stevie Wonder y yo me podía imaginar una calle de Chicago o de Detroit, ¿sabes? O de New York. Y eso es la música, te brinda todas esas imágenes. Para mí siempre ha sido un misterio la desconexión que hay a veces entre el talento y la persona. ¿Se puede tener un talento inmenso y a la vez ser una persona no buena, una persona desconectada de los demás? Sí, eso pasa. Yo creo que generalmente, o sea, la mayoría de los artistas que son muy talentosos son buenas personas. Pero te encuentras con otros que son muy talentosos y no lo son unos miserables. Y entonces es una cosa lamentable, ¿no? Porque cuando tú escuchas una obra, una canción, tú te imaginas que la persona que escribió, si es una canción que te gusta, que te conmueve, tú te imaginas que la persona que escribió eso es una persona excelente, una persona noble, una persona buena, ¿no? Y a veces no ocurre. Y entonces tú te decepcionas cuando conoces a la persona. En todo caso, yo creo que viva la música, ¿no? Porque la persona muere y la música trasciende en el tiempo. A pesar de la persona, la música encontró su camino. Sí, definitivamente. Sí, la música es más grande que el creador. Tú escuchas una canción de Bob Marley actualmente y tú no te importa si él era buena persona o no. Y aunque así no sea, yo prefiero que sea así. Yo prefiero que la música esté por encima del creador. Porque el creador es un ser humano que escupe, que va al baño, que suda, que es un ser humano común y corriente. Pero el hecho de que ese ser humano cree una cosa extraordinaria desde el punto de vista estético, pues eso hace que esa obra esté por encima de él, por encima de su físico y de su espiritualidad. No quiero extenderme mucho en esta pregunta, pero dime tu opinión sincera de la industria de la música y su conexión o desconexión con la música misma. Mira, yo ante todo quiero decir que cuando yo me fui a México, o sea, en Cuba, yo me fui de Cuba siendo un desconocido, con 29 años, a la Ciudad de México, sabe que es una de las ciudades más grandes del mundo y con aquellos edificios y aquellas avenidas, o sea, una cosa impresionante. La Ciudad de México te aplasta, pero te cautiva también. Y entonces tuve la suerte, la dicha de con mi voz, mis canciones, mi guitarra, poder empezar a cantar en unos bares. Y esos bares empezaron a llenar de gente. Y entonces después tuve la dicha de conseguir apoyo de una compañía editora, Warner Chappell. Fue la compañía con la cual inscribí mis primeras canciones. Hubo artistas mexicanos que empezaron a grabar mis canciones. Y después tuve la suerte de ser firmado como artista, como cantante, por Universal, México. Y entonces, a partir de ahí, mi vida cambió radicalmente desde el punto de vista económico y desde todos los puntos de vista, para bien. Entonces yo en un primer momento, en esos primeros años, en una primera instancia, yo le agradezco a la industria de la música porque me sacó del anonimato, me sacó de la pobreza económica y me llevó a un estatus de artista conocido. Fui nominado a Grammy. ¿Ganaste? Bueno, lo gané después, pero o sea, estando con Universal en el último disco que grabé con ellos, me gané un Grammy. Y ya había recibido varias nominaciones como escritor y como artista también. Y entonces yo agradezco eso, ¿sabes? Sobre todo los primeros años. Después de los primeros años, el tratamiento que yo recibí no fue adecuado. De hecho, yo vine para vivir para los Estados Unidos como un acto de rebelión también. Vine por varias razones, pero esa es una de ellas. Un acto de rebelión porque ya el tratamiento que me estaban dando yo creía que no era el que yo merecía. Y entonces, pues por eso vine a vivir acá y es algo que agradezco después, ¿no? Al final de todo, porque yo al final quería vivir aquí. También pasó que llegó 9/11, llegó una crisis mundial, se acabaron los presupuestos y la industria cambió radicalmente para mal, ¿no? Y entonces, en la etapa actual,
pues yo soy independiente y hay muchos artistas que lo son y están las redes sociales que son, ¿sabes? Te brindan muchas herramientas que están a tu alcance. Yo actualmente me estoy manejando solo y me está yendo como yo quiero. Me siento feliz, me siento en paz en mi casa, tengo toda la paz, la tranquilidad espiritual para poder escribir, que es lo que más me fascina. Y entonces canto en un par de lugares acá en Miami, de vez en cuando me voy a México, canto por allá, canto en Colombia, canto en España, canto en Sudamérica, donde me inviten en algún otro lugar de Estados Unidos. Y entonces esa es mi vida. Pero de la industria actualmente, sabes que no tengo una referencia de lo que pasa, ¿no? A nivel de las compañías disqueras y esa onda. Pero tengo un optimismo natural que me aleja de la tristeza y me aleja de las frustraciones. Entonces, la alegría que yo tengo cuando voy a escribir una canción y cuando voy a cantar una canción en el escenario que sea, un escenario pequeño, mediano, grande, ese optimismo no hay quien me lo quite. Ni crisis económica, ni maltrato de la disquera, ni ningún obstáculo que yo me pueda encontrar en el camino. Yo tengo una alegría natural cuando me junto contigo a escuchar tus canciones, cuando nos juntamos con Fernando Osorio, o sea, cuando yo escucho a Luis Enrique cantando, cuando nos juntamos, cuando yo veo que graban una canción tuya, un artista importante. Igualmente. Esa alegría, ese optimismo, eso a mí no es que me lo quite. Amaury, para cerrar este podcast, ¿hay una canción tuya que sientas que es un aporte a que la música siga creciendo, una manera de pasar la antorcha a futuras generaciones, o algo que tú dices, yo quiero que me recuerden, si me van a recordar por algo, que sea por esta canción? Mira, no tengo esa pretensión, ¿sabes? No tengo esa pretensión. Simplemente quiero compartir contigo una canción que yo he escrito porque hay un acontecimiento que pasó en Cuba. En el 2003 hay un grupo de intelectuales, artistas, que firmaron una carta que venía del gobierno, por supuesto. En esa carta te sugerían, ¿usted está de acuerdo en que fusilemos a 3 muchachos negros que trataron de robarse la lancha de regla para escapar a los Estados Unidos? ¿Y usted está de acuerdo en que encarcelemos a 75 opositores? Dentro de esos 75 opositores había muchos que eran incluso amigos de muchos de los que firmaron la carta. Entonces esas cosas atroces pasan en las dictaduras, de izquierda o de derecha, es la misma basura. Y entonces ese acto vil, pues a mí me chocó tanto porque yo dije, ¿cómo es posible que un tipo que tenga sensibilidad para escribir canciones o para pintar o para hacer una coreografía puede firmar una carta de esa índole, ¿no? Y entonces pues por eso yo escribí esta canción que se llama No toques esa guitarra. Y la canción dice: no toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Cuando era niño creía que tú eras un humanista, te veía cual Mesías y hoy no cabes en mi lista. De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste. ¿Será que siempre lo fuiste, un bufón de los verdugos? No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Yo sé que te disfrazaste de proletario sencillo con tu hoz y tu martillo, y que a muchos engañaste. Hay un pueblo de rodillas esperando su momento, reclamando la justicia de ese Dios que está en el cielo. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre.
Sin palabras, Amaury, qué belleza de tema. Y ese tema y otros que están en tu más reciente CD. Como compositor te digo gracias por no rendirte. Eres un ejemplo para muchos de nosotros. No. Tú eres un ejemplo para mí. Bueno, gracias y Seguro. siento que has honrado el don que recibiste. De verdad que lo has llevado a lo más alto que tu brazo ha llegado. Y lo siento en esta música, en esta canción. Me gusta cerrar el programa con algo que tú quieras decirle a ese compositor joven o no tanto, que lo quiere intentar y no encuentra el camino de regreso a ser el mismo. Sí, a mí no me gusta dar consejos, ¿no? Pero siempre a los muchachos que son jóvenes hay que aconsejarlos. Y siempre el consejo que yo doy es paciencia y perseverancia. Nada ni nadie te puede decir que tú no puedes hacer lo que tú quieras, que tú no puedes conseguir tus metas, tus sueños. Nada en este mundo te puede frenar. No existe un muro en este mundo, por más grueso, por más alto que sea. Y la alegría de hacer música y de compartir música es una cosa que nadie te la puede contagiar de pesimismo, porque eso es una energía divina que está dentro de ti y contra eso nadie puede.